hombres y mujeres del mundo, permítanme hoy conversar con los trabajadores de nuestro país, porque pasó el 20 de diciembre y sucede que el 20 de diciembre es la fecha indicada que a más tardar el empleador debe proceder al pago de lo que es el salario de Navidad. Y me encuentro que han venido a la oficina muchos trabajadores preguntando si tienen o no tienen derecho al salario de Navidad y qué pueden hacer y qué deben de hacer. Ante todo quiero decir que el salario de Navidad es un derecho económico consignado a favor de los trabajadores de nuestro país. En el artículo 219 y otros artículos que le siguen, o sea, hasta el 200, diríamos nosotros, 22. Y dice que el empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad consistente en la 12ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa, lo pautado en el convenio colectivo o el derecho del empleador de otorgar por concepto de éste una suma mayor. Sin embargo, en ningún caso el salario de Navidad será mayor del monto de 5 salarios mínimos legalmente establecido. Para el pago de este salario se excluyen las retribuciones por horas extraordinarias y el salario correspondiente a la participación en los beneficios de la empresa. El salario de Navidad no será computado para los fines del preaviso, de la cesantía y de la asistencia económica prevista en este código. Leyéndolo en sentido general, el artículo 219 nos lleva a nosotros ahora a descuartizarlo. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, que el empleador está obligado a pagar el salario de Navidad completo o la proporción del salario de acuerdo a los meses trabajados en ese año calendario, por ejemplo, en el 2023. Si yo trabajé de enero a abril del año 2023, yo tengo que esperar hasta el 2020 para personarme por ante el empleador que tuve para que me pague la proporción del salario de Navidad correspondiente a 4 meses. Ese salario se divide entre 12 meses y después se multiplica lo que da por los meses trabajados. Muchos empleadores cuando desahucian, o sea, le pagan las prestaciones al trabajador o lo despiden o el trabajador renuncia, suelen con otorgarle sus derechos adquiridos que no guardan relación con el preaviso y el auxilio de cesantía, que es lo que se paga por contrapartida de prestaciones laborales de acuerdo a la antigüedad en el trabajo y el salario percibido por el trabajador. Eso es diferente, estos son derechos adquiridos que me corresponden. Según va transcurriendo un mes, se va sumando una cuota, una partida, una suma determinada a ese derecho, ya que me pertenece del derecho del salario de Navidad. Ahora bien, yo tengo que esperar hasta el día 20 de diciembre, si no me lo han pagado. Hay quienes lo hacen, pero ahí tú tienes que tener mucho cuidado, porque cuando tú te vas te ponen a firmar un recibo y tiene que ver si ese recibo es solo por los derechos adquiridos, es decir, vacaciones, participación en los beneficios y el salario de Navidad,
porque te pueden poner a firmar un recibo que tú estás renunciando a todo y que tú declaras que no tiene ya ningún derecho a hacer demanda por cualquier derecho económico que falte por pagar. Por ejemplo, si el 20 de diciembre me corresponde a mí el salario de Navidad, pero todavía, como veremos más adelante, está lo que se llama la participación en los beneficios. Y si yo firmo un recibo completo y amplio, ya estoy renunciando a eso. Por eso hay que ser cuidadoso. No obstante que es un derecho que si no ha caído, no puedo renunciar, porque no sé a cuánto puede ascender el de la participación en los beneficios. Ahora bien, ese salario de Navidad, ya te dije que te pagan si sale antes de diciembre por los meses trabajados en el año. Y ese salario, si tiene el año completo, tiene que ser la suma de todo lo que tú ganaste en el año, y entonces se saca la proporción del salario mensual para multiplicarlo por los meses trabajados. Ese salario no computa ni arrastra, como dice el artículo, lo que tú recibes por horas extraordinarias o el salario correspondiente a la participación de los beneficios o en los beneficios de la empresa. Todo eso hay que tenerlo muy claro. Y ese salario tampoco se toma en cuenta para el cálculo de las prestaciones laborales como el preaviso y la cesantía. Las vacaciones es otro tema que también hay que tener en cuenta para poder reclamar y también disfrutar ese derecho. Pero déjame seguir con el salario de Navidad. La importancia del salario de pagarlo para el 20 de diciembre a más tardar, para el que trabaja corrido, el que se mantiene en la empresa, porque es una remuneración que el trabajador espera con ansiedad, para poder compartir una cena de Navidad, de Año Nuevo y también cualquier regalito a sus hijos y a su compañera o compañero. Es un salario en sí, es parte de un salario con otra naturaleza. Y el hecho de no pagarlo a más tardar el 20 de diciembre ya compromete la responsabilidad del empleador. El trabajador entonces tiene el derecho de demandar al patrono en daños y perjuicios. Por ejemplo, en una ocasión llegó un trabajador de la zona franca de La Vega. Llegó para el mes de febrero, que a él no le habían dado su regalía, su salario del mes que trabajó cuando lo sacaron. No, le dije, tú tienes que esperar hasta el 20 de diciembre. ¿Cómo, licenciado? Digo, sí, hasta el 20. Entonces él esperó hasta el 20 y fue el 20 y le dijeron que a él no le correspondía nada. De La Vega vino aquí, gastó más que lo que iba a buscar, pero por dignidad y por principio de no permitir que nadie se quede con una gota de su sudor y un solo centavo de lo que ya su esfuerzo de trabajo ha brindado. Dice, no me importa. Me acuerdo que hice la demanda en daños y perjuicios también, le correspondían solo 125 pesos. Y un alguacil en La Vega me cobraba 600 pesos para notificar el acto contentivo de la demanda. No se lo podía quitar al trabajador, porque era un crimen. Tenía que correr el riesgo, como se corre siempre. Pagamos los 600 pesos y 600 pesos después, porque la persona apeló, se ganó el pleito. Ordenó el tribunal que se le pagaran los 125 pesos, más 16,000 pesos de indemnización, más la costa judicial del abogado. Es decir, que aquellos 125 pesos que el patrono dejó de pagar se multiplicó a la escala geométrica. Le salió casi por 50,000 pesos al patrono
entre los daños y perjuicios, los 125, también los intereses que corren, más lo que tuvo que pagar a la oficina por concepto de costas judiciales. No fueron los 125, es hacer ver que con mis derechos nadie puede jugar, porque están ahí en la ley, y lo que está en la ley hay que respetarlo, y el trabajador tiene que proteger sus derechos. Por eso es que es necesario que el trabajador se unifique en su empresa a través de un sindicato, no vivir solo, no andar como individualista, no ser yoísta, sino comprender que sus auténticos amigos y hermanos y familia están también en la fábrica, con quien en el día comparte, venden su fuerza de trabajo. Tienen que recibir salario pírrico muchas veces, las más de las veces. Pero solo se te hace difícil reclamar tus derechos si no te unes a los demás, si no toman conciencia. Eso redundó en beneficio de todos los trabajadores. Recuerdo en una ocasión que vinieron 4 profesores de una universidad del país, hace muchos años. Las universidades no le daban el salario de Navidad a los profesores, por considerar que eran contratos transitorios de meses. Y esos 4 trabajadores me pidieron demandar si tenían el derecho a esa universidad. Aquel caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Fue a primer grado, apelación a la Suprema. Duró varios años. Pero llegó la sentencia, dándole el derecho a los profesores. ¿Y sabes tú qué ocurrió por esa acción de esos 4 profesores? Que todas las universidades a partir de esa sentencia se vieron y se sintieron obligadas a cumplimentar con el pago del salario de Navidad a todos y cada uno de los profesores, fuera por empleado fijo o por contratos esporádicos, pero que fueran permanentes, consecutivos en el tiempo. Esos contratos que se hacen por 3 meses, por dar una cátedra, por dar 2 horas, lo consideraron que ahí hubo un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Observa, lo que tú crees que no tiene importancia es como yo que hablo por aquí, ¿verdad? Contigo. Y se transmite por emisora, por canales de televisión. Tal vez creo que son los 100 o los 150 vistos que se registran. No, tal vez lo que hablo a alguien no le gustó, pero quiere compartirlo con más amigos y sigue corriendo. Pero tal vez le gustó y quiere seguirlo compartiendo y los otros amigos también lo comparten. Entonces, ¿qué sería mis derechos? Que están consagrados en el Código de Trabajo, en la Ley de Seguridad Social. ¿Por qué dejarlo al libre albedrío y al capricho de un patrono? La gran mayoría de los empleadores hoy en nuestro país, tengo que decirte, y lo estoy observando, están cumpliendo con el Código y con la ley. Por eso las grandes empresas, las empresas medianas, las empresas de carácter familiar, los comercios están ajustándose al fiel cumplimiento de la ley. No quiere decir que no se le escape algo, no quiere decir que no haya cientos de empleadores que no cumplan, principal esos de que tienen determinadas ramas como lo de la seguridad o en panadería. No, pero en sentido general, pero tú tienes que conocer tus derechos. ¿Cómo tú no vas a exigir tu salario de Navidad? Y tú tienes 3 meses después del 20 de diciembre para tú reclamarlo. No sea una persona ignorante en tus derechos, porque hasta Dios te condena y Jesús no te amaría, porque Jesús predicó luchar por los derechos de uno, por la justicia social. Entonces tenemos nosotros también otra figura, que es la participación en los beneficios de la empresa. ¿Qué quiere decir participación en los beneficios? Es lo que tú conoces con la palabra bonificación.
Esa figura empezó a conocerse en la República Dominicana con la Constitución del 1963, aprobada en el gobierno de Juan Bosch. Juan Bosch fue quien levantó la bandera por el derecho de la participación de los trabajadores en los beneficios que una empresa obtiene. Aquí se cree que son muchos los beneficios. No, es un 10% de lo que se gana y se va a prorratear de acuerdo a la antigüedad del trabajador. Si tiene menos de 5 años, la bonificación no puede pasar de 45 días de salario. Si tiene más de 5 años, la bonificación puede aún pasar de los 45, pero hasta los 60 años. Tú dirás, eso es mucho. Bien, primero hay que ver si obtuvo beneficio. Y lo segundo, hay que determinar si en verdad reportan los beneficios reales. Y el tercer caso es cómo te la dan y en qué tiempo te la dan. Las empresas, todo depende de la fecha en que la empresa cierre su año comercial. Es decir, para la fecha en que debe de levantarse un inventario. Y hay 4 fechas que una compañía en sus estatutos sociales puede establecer el cierre del año comercial. Una es, por ejemplo, el 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre. Entonces el empleador, a partir de la fecha en que cierre el año comercial de las que te dije, tiene un plazo de 90 hasta 120 días para dar la bonificación. Ya en ese tiempo habrá hecho su inventario, ya los auditores, el contador público autorizado, los externos, ya habrán definido todo, cómo fue el inventario, cuánto se vendió, cuánto se debe, cuánto se gastó, cuánto queda limpio si hubo que quedara limpio. Entonces se va dentro de ese plazo a definir y repartir la cuota correspondiente a la participación en los beneficios, o sea, entregar el dinero por concepto de bonificación. La mayoría de muchas empresas presentan pérdida, pero hay otras empresas que sí, que se desviven, no solo por obtener los beneficios, sino declararlos religiosamente en consonancia con la verdad. Y sienten la satisfacción y hacen hasta fiesta para entregar las bonificaciones, porque comprenden que el elemento humano, sea el trabajador, la trabajadora, el obrero, el jornalero, el técnico, el científico, el académico, el administrador, es una fuente inagotable de importancia para la empresa, porque es la parte que forja, que transforma la materia prima, es el que crea riqueza, es el que le da belleza al producto que elabora, aquello que pasa por su mente, cómo pone a funcionar el internet, la computadora, cómo toma los principios de la ciencia en la química, en la física, cómo yo me gradué de mecánico, de electromecánico, de ingeniero mecánico, de ingeniero de electricidad, y entonces todo ese conocimiento con amor, con dignidad, lo pongo a la disposición y al servicio de la empresa para la cual trabajo, porque considero que ella es parte de mi vida, que en la medida en que le va bien a la empresa, me va bien a mí. Se encuentro que me van a aumentar mi salario, me van a dar mi bonificación tal como manda de lo que se ganó religiosamente, y hay quienes ponen hasta un extra. Por ejemplo, y lo voy a citar porque no es por mal, es por bien, estuve en una actividad en Navidad de lo que es el grupo Acero Estrella, y allí estaban cientos y miles de trabajadores, un grupo que tiene casi 16,000 trabajadores, y conversé con algunos de esos trabajadores, técnicos, profesionales, obreros, y sentían alegría en el almuerzo, no por lo que se iban a comer, sino por lo que recibieron de salario de Navidad y por lo que reciben de bonificaciones. Entonces trabajan con amor, le dan importancia a lo que construyen, a lo que esculpen, se vuelven entonces artesanos, se vuelven personas
tan amantes de lo que hacen que todo lo que sale de sus manos y de su mente y de su intelecto está casi en la perfección, porque lo hacen con gusto, porque encuentran respuesta en el empleador. Fíjate, me permití sin temor mencionar un grupo económico, porque las cosas cuando son buenas también hay que decirlas para que otros empresarios también comprendan, sepan, porque aquí no queremos maltratar a nadie. Lo que queremos es que entre el empleador y el trabajador haya una relación de armonía, de respeto, donde el empleador sepa, en la medida de las posibilidades y como marchen positivamente sus intereses, pueda también tomar en cuenta y valorar el sacrificio y lo que aporta. Porque ese trabajador no es él solo. Ese trabajador tiene sangre que corre por sus venas. Ese trabajador, si tú lo punchas, le duele, pero tiene familia, tiene hijos, tiene hijas, tiene nietos, tiene una compañera o compañero, tiene sus padres ya viejitos que esperan de él. Por eso el empleador también tiene que tomar conciencia del valor de la seguridad social, porque en la medida en que tiene conciencia va a luchar porque eso sea realmente efectivo. Y que surjan las casas para envejecientes, que surjan las estancias infantiles, que hayan dispensarios médicos en su empresa para atender directamente a los trabajadores, que hayan consultorios en las empresas o policlínicas cerca donde está el área de la empresa de ubicación geoeconómica. Te estoy hablando pensando en todo, porque ya los momentos no es para venir con un chauvinismo, con un accionar arcaico de enterrar, de criticar, no, es buscar respuestas que puedan llegar y retornar a las familias de los trabajadores. Tú no te imaginas lo que sufre un trabajador por querer cumplir, por querer aportar, porque se siente humano. Él se siente humano, pero quiere que lo vean como humano, no como un animal irracional, sino un ente que produce, que aporta. Por eso me gustaría que cuando yo muera, pongan allí en la lápida, aquí yace un hombre que amó mucho a los trabajadores, demasiado. Hoy no tengo la oportunidad de aquellas grandes luchas de la década de los 70 hasta el 2000, donde se dieron grandes sindicatos, grandes luchas reivindicativas, grandes huelgas con ocupación de empresa porque el trabajador peleaba. No te estoy provocando a hacer eso, no, es que te una, que formen su sindicato, que se amen uno al otro y sientan respeto por sus empresarios. Todo eso son cosas que estoy pidiéndote porque veo que hay orfandad. Entonces, ya vimos la participación en los beneficios y tú como empleador debes saber con qué gusto lo recibe el trabajador, con qué ansia espera que la empresa le diga obtuvimos beneficio, mira tu cheque, y aquel va a salir volando a comprarle los pantaloncillos, los panties a los niños y a las niñas, va a salir a comprarle una muñequita a su criatura, a llevarle un regalo, una flor a la mujer amada, o la mujer amada a llevarle un dulce, porque recibió algo extra de su trabajo. No es un regalo, es que el trabajador tiene que ser copartícipe de los derechos de una empresa, bien regulado, bien definido. En un país como Alemania, todas las empresas en su mayoría están reguladas por el sistema cooperativista, donde los trabajadores son socios directos de las empresas en su mayoría, y aquello aflora para el bienestar, la estabilidad y el desarrollo de las empresas. Qué bonito todo si pudiéramos nosotros armonizar, si pudiéramos nosotros articular. Fíjate, hay otro derecho general para los trabajadores que muchas veces no se respeta, y es tan sagrado ese derecho, que es el derecho de las vacaciones. Ese es el tiempo, el periodo que un trabajador, por ejemplo, en Europa, en Francia, cuando yo estudié en París para el 1969, capital de Francia, que hice mi doctorado de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social,
observaba que para los meses de agosto, septiembre y octubre cerraban en todo donde yo vivía todas las barberías, todos los restaurantes, porque el trabajador tomaba vacaciones de forma colectiva. Pero ese trabajador, tan pronto empieza a trabajar en una empresa, de inmediato de su sueldo comienza a sacar una partidita y la va guardando, para que aparte o independiente a lo que tenga que otorgarle y entregarle la empresa, el poder tener un fondo que avale disfrutar de sus vacaciones. Irse, si es soltero solo, o si es casado, tiene compañera y familia, con su familia, irse a la montaña, irse al mar, irse al río, irse a otro pueblo, o empezar a hacer un recorrido por su país, de acuerdo a las posibilidades. Entonces, esas vacaciones es un descanso físico, es un descanso mental. Por eso se prohíbe que tú puedas trabajar en las vacaciones. Por eso es prohibido el que te den a ti las vacaciones y al mismo tiempo te dejen trabajando y te paguen doble, porque no está llenando el cometido de las vacaciones. Y el primer perjudicado con esa política donde la aplica no es el trabajador. El trabajador no es más que víctima de un accionar. El primer perjudicado es el empleador, porque la calidad de sus productos no van a salir igual. La forma de esculpir la camisa, de esculpir el salchichón, esculpirlo no, de prepararlo, no va a ser igual porque ya hay un cansancio físico, ya hay un torrenciar de presión, de autopresión en uno, más pensando en las deudas, pensando en los problemas económicos, pensando en los problemas familiares durante todo un año, y que tú le niegues ese derecho al trabajador, eso es un crimen. Al igual que la participación en los beneficios, si no lo otorgan, habiendo obtenido, el que no le otorga el disfrute real y efectivo de las vacaciones, se expone a ser demandado en daños y perjuicios por ante los tribunales. No lo quiero eso. Quiero que haya respeto, que haya una fluidez, que haya un tren de doble vía de reconocimiento de derecho y de lealtad de uno y del otro, para bien de la producción, para bien del desarrollo, para bien de la integración. Te puse el ejemplo de una empresa. Qué bonito cuando se invierte en la preparación, en la formación académica, intelectual, técnica y científica del trabajador. Eso es para bien de la misma empresa, no es un regalo. Es la empresa buscando mayor aporte y mayor garantía y mayor expresión en el servicio por parte del trabajador. Hoy nos distanciamos, pero era justo que también pensara tomar horas y espacio para los trabajadores. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.